Buenas tardes, jóvenes. Gallego Spinning, Presente, doctor. Castillo Coronel, Rojas Panta, Presente, doctor. Ramírez Núñez, Presente, doctor. Quiroz Gamarra, Grande Pinela, Presente, doctor. Buenas tardes. Vázquez Sandoval, Presente, doctor. Padilla Mariluz, Calderón, Calderón Coronel, Presente, doctor. Mejía Delgado, Presente, doctor. Ipoma Vilela, Presente, doctor. Ipanaqué, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas. Sandoval Yen, Presente, doctor. Custodio Guevara, Presente, doctor. ya todo el resto de una vez. Bien, chicos, cuidados, vamos a ir empezando, porque si no, después no terminamos. ¿Ven mi presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, jóvenes, hoy día vamos a ver todo lo que es volemia y el estado de hidratación.
64. 60. Bien, jóvenes. Ya están ustedes en noveno ciclo, ya han llevado cuántos ciclos de clínicas, han llevado varios cursos de medicina, etcétera, 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 ¿no? La pregunta es, ¿cuántos de ustedes ya saben cómo manejar el agua y los electrolitos? Porque somos seres vivientes dependientes del agua, entre el 70 y 80% del organismo es agua, sin agua no hay vida, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplo, están ustedes en el hospital, ¿no? Y hay un paciente que hay que pasarle un suero, no puede comer nada y le tenemos que indicar a la enfermera que le pase 3 litros de sueros en 24 horas. ¿A qué goteo se lo dejamos? 3 litros. ¿Alguna respuesta? ¿Nadie? Recuerden que la semana pasada se nos murió un paciente por shock anafiláctico. A ver. ¿Nadie? ¿No hay respuestas? 42 gotas por minuto. ¿Otra respuesta? ¿Nadie? Siempre dice monitoreo académico, dice que debemos usar las clases motivándolos, ¿no? O sea, haciéndoles gimnasia y todas esas cosas. Yo no sé si empiezo mis clases yo motivándolos o desmotivándolos, porque también se puede empezar una clase desmotivando, ¿no? ¿Tú qué opinas, Adriana, y para qué? ¿Los motivo o los desmotivo? Mm, sí. ¿Ah? Bueno, ese es mi estilo un tanto sarcástico. Los que han llevado conmigo Realidad Nacional saben que el doctor Giracante es interpelador, ¿no? ¿Sí? Karen Vigo creo que está por ahí, ¿no? ¿Estás? Andrea Alexandra, Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿llevaste realidad conmigo? Sí. Ese es mi estilo, ¿no? Sí. Sí, bueno, no se ofendan, ¿no? Pero claro, yo espero motivarlos, que esto sea suficiente motivación para que me escuchen en mi clase, ¿no es cierto, Andrea? ¿Tú qué dices? Sí, doctor. Perfecto, entonces nos entendemos. Bien, la bulimia y el estado de hidratación, para eso tenemos que repasar algunas cositas sobre fisiología, ¿no? Sobre los aspectos de qué tanto atrás vamos a revisar, doctor, hasta la célula, ¿no? Porque ya en 1838, imagínense que saquen las cuentas cuántos años ya atrás, ¿no? Cerca de 200 años, Schleiden declaró que las plantas se acompañaban de unidades vivientes a las que llamamos células. Después Theodor Schwann, el de las células de Schwann, declaró lo mismo para los animales, unificando así la botánica con la zoología, sentando las bases de la teoría celular para todos los seres vivientes, ¿no? Entonces es así como nace pues toda una ciencia del estudio de la biología. La vida es membranas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando llevaron biología? Ahí empieza cuando existen las membranas celulares que son capas de proteínas con lípidos, ¿no? Y que separan uno y otro lado, etcétera, empieza la vida, ¿no?
Fue Claude Bernard, ¿no? Un fisiólogo. Realmente no existía la palabra fisiólogo, ¿no? Yo diría en esa época era un hombre loco, ¿no? Un científico de esos locos, ¿no? Aquí tienen Claude Bernard, lección, ¿no? En 1889, ¿no? Y está haciendo sus trabajos, sus experimentos, ¿no? Fue Claude Bernard quien introdujo el concepto de constancia del medio interno alrededor de 1860. Dicho modelo señalaba como cualidad definitoria de los seres vivos la capacidad de mantener las condiciones físico-químicas del medio que están en contacto. En sentido inverso son dichas condiciones físico-químicas del líquido que bañan las células, eso se llama medio interno, la vamos a ver, las que al entrar en contacto con ellas determinan la aparición de los fenómenos fisiológicos. En resumen, los seres vivientes somos capsulitas de vida que alrededor de nuestra piel mantenemos el medio interno variable del medio externo que es variable. Los que están en Chiclayo ahora, qué tal calor, ¿no? Y qué tal, qué transpiración y qué, en realidad, qué incomodidad, ¿no? Sin embargo, podemos mantener ciertas condiciones en nuestro medio interno. Si es que no tuviéramos esas capacidades, podríamos hasta morir. Ahora, para que vean lo difícil, les decía sobre un científico loco de Claude Bernard, ¿no? El fisiólogo no es una persona normal, es un científico, un hombre absorbido por la idea científica que persigue. Él ya no oye los lloros o los llantos de los animales, ya no ve la sangre que derraman, solamente ve su idea y los organismos que le esconden los problemas que él desea descubrir. No siente que está perpetrando una horrible carnicería bajo la influencia de una idea científica, él ya examina con placer el repugnante filamento nervioso y la carne lívida que a cualquier otra persona provocaría en disgusto y horror, ¿no? Ni la vida profesional de Claude Bernard ni su vida familiar fueron sencillas. En lo que se afecta a su vida personal, Bernard se separó de su esposa en 1869. En realidad lo dejaron abandonado tras largos años de mutua incomprensión en los que su mujer llegó a fundar junto a sus dos hijas un asilo para perros y gatos con el que expresaban su oposición a las experimentaciones con animales que hacía su padre. Desde el punto de vista profesional, la obra de Claude Bernard solo fue reconocida por la comunidad académica a lo largo de los últimos 20 años de su vida, ¿no? Es decir, él mientras que agarraba y se disecaba animales vivos, ¿no? Imaginan toda esa situación hoy en día. Ustedes ya no pueden hacer cirugía experimental, ni cirugía experimental, ni fisiología como lo hacía yo en mi época, en donde lo hacíamos con perritos, con gatos, con chivitos, con conejos, con sapos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y miren, entre sus contribuciones a la terapéutica hay que destacar las relativas al tratamiento de la diabetes, las indicaciones de la sangría, el tratamiento de la intoxicación por monóxido de carbono mediante ventilación mecánica, el tratamiento de la anemia con lactato de hierro, el descenso de la temperatura corporal mediante los medios físicos, el estudio de los mecanismos de antagonismos entre fármacos, el tratamiento de la intoxicación etílica, las aplicaciones de la morfina, los efectos del anhídrido carbónico, la administración intravenosa de suero fisiológico, las técnicas de reanimación cardiovascular y la oxigenoterapia. Prácticamente toda esta clase del día de hoy se lo debemos a las contribuciones que hizo Claude Bernard, ¿no? Indudablemente que debemos de juzgar a los personajes de la historia no de acuerdo a los cánones actuales de del 2022, sino en la época en la cual vivieron. Está de más decirles, chicos, ¿no? Pero hoy sería imposible dar esta clase si es que no fuera por las contribuciones que hizo Claude Bernard. Canon, yendo más lejos, que Claude Bernard escribió en 1932 el libro The Wisdom of the Body, ¿no? Una ventana hacia el cuerpo, los mecanismos fisiológicos que intervienen en el mantenimiento del equilibrio físico-químico esencial, y él propuso el nombre de homeostasis. Por lo tanto, el sistema simpático adrenal desempeña un papel primordial en los mantenimientos de los líquidos orgánicos en un estado relativamente estable cuando el mencionado estado está expuesto a cambios externos e internos. Es decir, ya él describe, digamos, estos mecanismos de homeostasis. ¿Y cuál es la idea de la homeostasis? Es el equilibrio que mantiene el organismo, ¿no?
en el interior, a pesar de un medio variable, ¿de acuerdo? Ya él durante, digamos, la guerra, él estuvo en equipo, ¿no? En el cual estudiaban el shock, ¿no? En los heridos graves, ¿no? Y gracias a todo esto, ya en 1923, después de la Primera Guerra Mundial, ya estableció métodos seguros para desecar plasma humano. 25 años después, durante la Segunda Guerra Mundial, ya estuvo en la Comisión de Choque y Transfusión del Consejo Estadounidense de Investigación. Entonces, recordemos de que nosotros tenemos un medio ambiente, ¿no? Y todos nosotros vivimos en cierto equilibrio con ese medio ambiente externo. La célula, les decía yo, de que necesita tener, digamos, un equilibrio con su medio externo. A ese medio externo celular, al medio externo celular, la que está en la parte externa, se le llamó justamente medio interno, ¿ya? Lo conocemos como medio interno, que es el intersticio y la sangre y la linfa, ¿no? Todo ese medio externo que en 1860 Claude Bernard describió. Y en relación a todo ese equilibrio, Bradford Cannon en 1932 le llamó homeostasis. Jóvenes, traten de pensar en lo siguiente. Nosotros, yo considero que la medicina en términos generales no es una ciencia, ¿de acuerdo? La biología sí lo es, por supuesto, y somos seres vivientes y nos mantenemos vivos, ¿no? Gracias a que las células pueden mantenerse vivas. Una célula se mantiene viva. ¿Cómo se mantiene viva una célula, chicos? Porque las células también tienen un tiempo de vida media, ¿no? Hay algunas que tienen muy cortas, otras que tienen muy largas. Según, bueno, los conocimientos biológicos, las neuronas o sea, tienen una vida muy larga y nacemos con células y vivimos, aunque ya ese concepto también es antiguo. Hoy sabemos de que hay una renovación de neuronas, ¿de acuerdo? Es decir, hay cierta grupos neuronales, pero existen células como los glóbulos rojos que tienen una vida media de 20 y tantos, 30 y tantos días, ¿no? Y son células que nacen con núcleos y después lo pierden, ¿no? Pero se mantienen vivas, ¿no? Y estas se mantienen vivas gracias a que tenemos ciertos corpúsculos celulares que nos proveen de energía. ¿Qué corpúsculos celulares nos mantienen de energía, chicos? Así como sus celulares se mantienen vivos y encendidos gracias a que lo cargan de energía, las células también necesitan energía. ¿De dónde le viene la energía? Mitocondrias. Pondrá. Mitocondrias, exactamente. Exactamente. Y hoy sabemos que existen enfermedades mitocondriales, ¿de acuerdo? Y esas células nos mantienen vivos, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a revisarlo. Este entorno es la única posibilidad de relación con el medio externo. Si el medio interno es inadecuado, la célula muere. En términos generales, la función del médico es mantener un medio interno adecuado para que la célula pueda vivir. Casi toda la medicina se basa en eso. Si el medio interno es inadecuado, las células mueren. Y si las células mueren, muere todo el ser humano. ¿Qué células, de qué sistema definen qué cosa es muerte, qué cosa es vida? Pues, ¿ustedes han escuchado eso de que un muerto todavía le siguen creciendo las uñas y los pelos? ¿Por qué? Porque todavía las células productoras de uñas y pelos todavía siguen con vida, ¿no? A pesar de que ya el paciente se murió. ¿Qué define que una persona, no una célula, sino una persona está muerta? ¿Qué sistema? El sistema nervioso. ¿Sí, Piero? El sistema nervioso define si una persona está muerta. Así es, claro. ¿Por qué? Porque
estamos vivos cuando tenemos capacidad sobre todo de relación con el medio externo y nos relacionamos a través de los sentidos. En términos generales, y eso es a través del sistema nervioso central. Existe una condición de muerte cerebral, ¿no? Cuando ya es imposible la recuperación del cerebro, ya hablamos de muerte cerebral. Y eso es importante para poder definir también qué paciente está con muerte cerebral y pasa a ser donante de órganos. ¿De acuerdo? Entonces, miren la importancia, ¿ya? Sigamos. Entonces, los valores de electrolitos en el plasma, bueno, esto para recordarles, ¿no? Sodio 135 a 145, potasio de 3.5 a 5, cloro de 95 a 109, bicarbonato de 22 a 28. Todo esto de acá son constantes que tenemos en el plasma, las concentraciones en las células es diferente. Y el día de hoy vamos a revisar justamente esta clase de líquidos y electrolitos corporales, ¿de acuerdo? Las células primordiales se originaron en el océano más de 3,5 billones de años, ¿no? Y los procesos evolutivos han permitido el desarrollo de organismos multicelulares que han internalizado el océano formando el líquido intersticial, el cual rodea a las células conformando un océano interno, ¿de acuerdo? O sea, en términos generales, cuando las celulitas a través de las membranas fueron capaces de aislar parte del océano, empieza la vida. 60% del peso corporal está determinado por el agua, algunos es variable. 50% del agua corporal total se encuentra en el líquido intersticial intracelular de los músculos esqueléticos. El tejido adiposo contiene menos agua, por lo tanto el agua corporal total varía de acuerdo a la proporción entre la masa muscular y la grasa. En términos generales, las mujeres tienen mayor proporción de grasa, que es la que le da los contornos al cuerpo, entonces proporcionalmente tienen menos agua que los varones, y los niños más agua que los adultos, ¿no? 2/3 partes del agua total se encuentran en el interior de las células y 1/3 parte en el extracelular. Y ese extracelular lo conforma el líquido intersticial y el espacio intravascular. Chicos, el espacio intravascular es el que está dentro de los vasos, las venas, las arterias, el corazón y la microcirculación. Y ese, todo el líquido que está entre el espacio intravascular y el interior de las células, donde está nadando la célula en forma confortable, se llama líquido intersticial. ¿De acuerdo? Los niños, mientras más pequeños en relación a su peso, son más agua. Las mujeres tienen menos agua, ya lo hemos dicho por qué. Los obesos también, mientras más obesos, más grasa, menos agua en relación a su peso. ¿De acuerdo? Todos estos son recuerdos fisiológicos, no estoy diciendo nada extraño, por eso también estoy un tanto corriendo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Angie Sharon Sandoval Cuellar. Doctor, ¿Sí? sí, ¿Cómo estás? Esto es un recuerdo, ¿no es cierto? ¿Sí? sí, Andy Yair, tú eres hija del doctor Sandoval, sí, de mi gran amigo, el traumatólogo, ¿no? sí, doctor, sí. ¿Ya? Entonces, sí, Eh, más, de repente te vas a salir usando los huesitos también, vas a terminar como tu papá, está bien. Los médicos podemos acceder rápidamente al espacio vascular, ¿no? Es decir, que está entre las venas, luego al intersticial, pero manipular o llegar al espacio intracelular es más complejo, es difícil. O sea, ¿cómo llegamos nosotros a manipular el interior de las células a través de los líquidos? Es difícil, porque la célula hace lo que quiere. Ella es la que se autorregula, ella es la que toma lo que ella quiere, es así, ¿no? Así ¿qué se llama? De caprichosa es la célula, ¿no? En cambio, el espacio que queda en el vascular, si nosotros le metemos ahí una aguja y podríamos subir, bajar el sodio, potasio, etcétera, etcétera. Pero no podemos hacerlo con el interior de las células. A través de una aguja en una vena, ya estamos en el espacio vascular, ¿de acuerdo? Y es por eso la importancia de poder, digamos, tener idea en esta clase. Igualito, entonces les decía el espacio vascular, ¿no? 11% del peso, el espacio intersticial 22 y la gran parte 67 es el interior de las células, ¿de acuerdo? Entonces, en el espacio vascular tenemos, bueno, los vasos sanguíneos, las proteínas 15, miren a diferencia del intersticio que hay 1 y en el interior de las células 60 gramos por litro.
Esto de acá, sobre todo de proteínas, debe de mantenerse en ese equilibrio. ¿Por qué? Porque las proteínas son causantes de una presión en el espacio que ejerce. ¿Cómo se llama esa presión, chicos? Chicos, Oncótica, despierten. doctor. Presión oncótica, exactamente. Si es que se nos baja a nosotros la cantidad de proteínas en el espacio vascular, entonces disminuye la cantidad de proteínas, se le va a escapar por ósmosis, se le va a escapar el agua hacia qué espacio, chicos. Chicos, despierten. Intersticial, doctor. ¿Y cómo se traduce clínicamente el exceso de agua debido cómo se llama a la disminución de proteínas en los vasos? ¿Cómo se traduce esto clínicamente? En edema. En edema, exactamente, en edema, en anasarca, en todo, ¿no? Entonces, ¿ven? ¿Cómo se disminuye el edema, la anasarca debido a hipoproteinemia? ¿Cómo se resuelve? Diuréticos. Chicos, ¿nadie? ¿No se les ocurre? Por diuréticos. Diurético. No, chicos. No, ¿por qué? Porque con diuréticos ustedes, el diurético, ¿de dónde va a tomar el agua inicialmente? ¿De cuál de estos tres espacios? Intravascular. ¿El diurético dónde funciona? En el cerebro, en los pulmones, en el hígado. ¿Dónde funciona Riñón, el diurético? riñón. Claro, ¿qué cosa hace? Que uno orine más el diurético, ¿no es cierto? Y entonces le va a bajar el agua de qué espacio? Intravascular. Vascular. Del espacio vascular. Lo que van a hacer es bajarle la presión al paciente, porque lo van a deshidratar. ¿Cómo se compensa ese problema del edema? Aumentando las proteínas en sangre, aumentando los coloides, ¿de acuerdo? Mejoramos. Entonces, administrando albúmina, ¿no? Plasma fresco, etcétera, aumentamos las proteínas acá y con eso jala el edema del intersticio. ¿Se está entendiendo esto, chicos? Sí, doctor. Ya, eso ya es terapéutica, ¿ven? Eso ya es a pesar de que han llevado nefrología, han llevado medicina interna, ¿sí? ¿Han llevado o no han llevado? Sí, doctor. Sí, entonces ya lo deberían de saber, ¿ves? Chicos, miren la diferencia entre el sodio del vascular, el sodio del intersticial, con el sodio que hay dentro de la célula. Casi no hay sodio, ¿no? En cambio, en el caso del potasio, miren la cantidad de potasio que hay dentro de la célula y fuera casi no hay nada. Miren, entonces, estos son los valores que van generando la vida. La membrana es la que es capaz de hacer todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, los líquidos corporales, aquí tienen ustedes más o menos la distribución, jóvenes, ya esto es así. Y en la sangre, porque la sangre también, ¿qué es la sangre? Es un líquido. ¿La sangre qué es, chicos? Coloide. ¿Qué es la sangre? Chicos, alumnos de noveno ciclo, ¿qué es la sangre? Tejido conectivo. No es tejido conectivo. A ver, mi amigo, la sangre tiene de todo menos tejido conectivo, ¿eh? ¿Sí? ¿Es un tejido formado por líquidos y sólidos? Carla, es un tejido. En principio es ridículamente un tejido, porque no es un tejido como lo solemos conocer, pero la sangre sí es un tejido conformado por células, ¿no? Los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y una parte que se llama plasma, pero sí, pues exactamente es un tejido. Esta es la parte sólida y la parte líquida, o sea, más o menos es una emulsión, más o menos, pero no es una emulsión, es un tejido, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Cómo preparan la sangrecita? Se obtiene la sangre de los animales, del cerdo, de la gallina. Una vez que se obtiene, se deja que coagule. Cuando se coagula, se va a separar el plasma del tejido de los glóbulos rojos, ¿no?
se separa el plasma y nos quedamos con los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos los cocinamos y de ahí preparamos la sangrecita, ¿no es cierto? Entonces es un tejido, ¿de acuerdo? Es un tejido. 55% de plasma, el resto ¿cómo se llama? De elementos formes. Es un tejido. Alrededor del 84% del volumen sanguíneo total se encuentra en la circulación sistémica. O sea, anoten esto, pregunta examen, 84% del volumen sanguíneo total se encuentra en la circulación sistémica. En las venas está 64%, en la arteria 13%, en el corazón 7%, y en el resto, mire, arteriolas capilares sistémicos, y en los vasos pulmonares, el resto más o menos un 16%, lo que es el 100% de la sangre. Entonces, ¿dónde está la mayor cantidad de sangre, jóvenes? ¿En qué parte de la circulación se encuentra? Chicos, despierten. En las venas. ¿Ah? Las venas, jóvenes. Las venas son como si es que fueran el depósito, el depósito de gasolina del organismo, porque la mayor cantidad de gasolina en un carro, ¿dónde está? Chicos, en el tanque. Y después del tanque, ¿dónde va? Va hacia los tubitos que lo llevan hacia el motor, y en el motor se va a realizar la combustión. Igualito nos pasa. En las venas es el 64%, en las arterias el 13%, el volumen es menor, y en el corazón 7%. Entonces, de tal manera que cuando una persona está chocada, no tiene volumen, queremos meterle sangre o queremos meterle líquido, ¿dónde lo llenamos? ¿Qué obtenemos? ¿Le ponemos un catéter en una arteria? ¿Se le metemos en el corazón o se le metemos en una vena? Una vena. En la vena, En doctor. una vena, jóvenes, en una vena. Entonces, si es que ustedes quieren llenar el tanque de gasolina de sus organismos, ¿a través de dónde se llena? Se llena a través de las venas, ¿de acuerdo? Y a ustedes ya llevaron cardiología, ¿sí o no? No perdamos el tiempo. ¿Llevaron o no llevaron? Sí, doctor. Perfecto. La fuerza de contractilidad del corazón, ¿de qué depende? Volumen. ¿Del volumen de qué? Sí, volumen. Volumen sanguíneo. ¿Volumen sanguíneo de dónde? ¿Que le llega hacia qué lado? ¿Hacia qué aurícula? Volumen de eyección. No. ¿De qué? Depende del volumen de llenado. ¿De llenado de qué? ¿De la aurícula derecha o izquierda? Rapidito. Derecha. ¿Nadie? Izquierda. No, derecho. Derecho. Qué acosador que es el doctor Hiracata, ¿no? Los presiono demasiado, ¿no, chicos? Chicos, ahí en la emergencia, así los pacientes de la emergencia los apremia, los urge desesperadamente, pasan los minutos, los segundos, el paciente cae al suelo con un shock anafiláctico y les piden, por favor, sálvenme la vida, y ustedes se están buscando en sus celulares. ¿Qué le ponemos, jóvenes, cuando un paciente recibe una anafilaxia? Pinefrina. Pinefrina. ¿Cuánto? 0.5. 0,3 a 0,5, sí. ¿De cuánto viene la ampolla? 1 mililitro. 1 mililitro. ¿Cuántos miligramos? 1. 1. ¿Se lo meten por dónde? ¿Por los ojos? Endovenoso. Subcutáneo. Intramuscular, joven. Intramuscular. Ya ve, es decir, si nos demoramos 20 segundos ya lo salvamos la vida, pero si nos demoramos se muere. Entonces, jóvenes, recuerden que la fuerza de contractilidad, la presión arterial, depende mucho de la fuerza de contractilidad del corazón. Y la fuerza de contractilidad del corazón depende del volumen de llenado de la aurícula derecha. Es decir, si es que le falta sangre en el lado derecho, el corazón se contrae con debilidad. Si es que aumenta el retorno venoso hacia el lado derecho, ya, recuerden eso, chicos, entonces el corazón puede latir, ¿de acuerdo? Recuerden que tenemos dos circulaciones, la circulación mayor y la circulación pulmonar, ¿de acuerdo? A la aurícula izquierda llega la sangre de los pulmones, ¿de acuerdo? En cambio, a la derecha, la que viene del organismo, de la cava superior y de la cava inferior, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Recuerdan, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor.
Y, chicos, antes de empezar el ciclo, me olvidé decirles de que le saquen el plastiquito a sus cerebros porque lo habían embalado bien bonito cuando terminó el ciclo 2021-2, supongo, ¿no? Para que no se llene de polvo. Hay que sacarle el plastiquito, ¿de acuerdo? Muy bien. Bulimia. Normalmente la bulimia global media, esto de acá son datos bien finos, se los pongo acá para fregarles la vida, chicos, ¿no? Pero para que más o menos revisen. La bulimia global media es en el hombre de 66 mililitros por kilogramo y en la mujer de 63 mililitros por kilogramo. ¿Ya? Aquí tienen la cantidad en litros por metro cuadrado de superficie que según los entendidos es mucho más exacto, ¿de acuerdo? Porque acá el kilo no dice si es gordo, si es flaco, etcétera, etcétera. En cambio, por metro cuadrado de superficie es más fino. Pero en términos generales, la bulimia es mayor en los hombres por kilo que en las mujeres. La bulimia plasmática deducible de acá es 46 y 43 en la mujer también por el mismo volumen, por el mismo motivo, ¿de acuerdo? ¿Qué es la medición de la presión venosa central? La medición de la presión venosa central es un parámetro útil, sobre todo en medicina intensiva, en donde esto es similar, jóvenes, en el carro. Ustedes, ¿cómo saben que en el carro, jóvenes, si su tanque de gasolina está lleno, está a la mitad o está bajo? A ver. Porque marca, pues, en Lo marca, ¿no es cierto? ¿Qué cosa lo marca? en el tablero sale, no sé. En el tablero. ¿Y cómo sabes si la tapa del tanque está a la derecha o a la izquierda? Pero si no saben, entonces ustedes se estacionan en el lado equivocado, porque tienen que estacionarse con el grifo al mismo lado, supongo, ¿no? ¿No saben? Hay una flechita en el tablero. Hay una flechita, exacto, ¿no? En la imagen del grifito, ahí hay una flechita, y le indica el lado en el cual está la tapa. Pero el hecho es de que ese indicador, jóvenes, le dice a ustedes si es que el tanque está lleno a medias, y entonces la presión venosa central, en cierta forma, les avisa a ustedes si es que el tanque está lleno o está bajo, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que tener el tanque más o menos lleno, que tenga una altura de unos 7 a 14 centímetros de agua de altura. Entonces, si nosotros metemos un catéter y lo sacamos por acá y lo llevamos a un sistema en el cual tenemos una columna de agua, ¿cómo medimos la presión venosa central? Entonces, conectamos un sistema de vasos comunicantes en el cual llevamos el inicio hasta 50 milímetros de mercurio. ¿Me están entendiendo esta parte, chicos? Lo repito, voy más lento, avisen, quiero que entiendan. Repito, doctor, por favor. Ya, miren, ve, acá tienen ustedes este sistema de vasos comunicantes. ¿Saben lo que son un sistema de vasos comunicantes? Espero, ¿no es cierto? ¿O se lo jalaron en física? Chicos, ¿entendiste hasta ahí, Alejandra? No, dime si no entendiste, te lo explico. ¿Sí? Hasta ahí. Sí. Bien, entonces aquí tienes esto conectado a un suero, cierras la llave acá y llenas hasta acá con una regla, mides 50 centímetros de altura de agua, ¿de acuerdo? Después de allí cierras la llave acá, ¿y qué es lo que vas a hacer? Vas a abrir esta llavecita de acá y entonces la columna de agua va a empezar a bajar, ¿de acuerdo? Entonces abres tú la llavecita y el agua va a empezar a descender. Empieza a descender, sigue bajando, ¿de acuerdo? Sigue bajando, hasta que más o menos se estabiliza a 7 centímetros de agua. El cero, jóvenes, el cero debe estar a la altura de la aurícula del corazón. ¿Cómo sabemos si está a la altura de la aurícula del corazón? Un paciente cuando está echado, le tomamos la línea axilar media, ¿de acuerdo? Y esa línea axilar media es nuestro cero acá. ¿Entendieron, chicos? Ahora, Sí, la doctor. línea axilar media, y eso es anatomía, ¿no es cierto? Anatomía y también es semiología, porque hay una línea axilar media, ¿no es cierto? Entonces, ahí es nuestro cero, y deben de tener una columna de 7 centímetros. Cuando tiene una columna de 7 centímetros, el paciente está en un buen estado de hidratación. Cuando el paciente está deshidratado, se baja hasta 0, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y hay veces cuando el paciente está sobrehidratado, está encharcado, etcétera, como es el caso de las insuficiencias cardíacas, etcétera, los insuficientes renales, o también cuando hay falla cardíaca y la aurícula de las cavidades derechas se llenan, entonces la presión
está aumentada. ¿Y qué es lo que clínicamente tienen? El signo de la ingurgitación yugular, ¿no es cierto? Chicos, ¿se acuerdan? Sí. Perfecto, ya entonces así sabemos si nuestro paciente está bien hidratado. Eso se utiliza en la UCI sobre todo, ¿no? Pero en la emergencia podría armarse, ya saben cómo. Bien, pérdidas de líquidos. ¿Cómo sabemos que hay pérdidas? Hay pérdidas sensibles y pérdidas insensibles. Las pérdidas sensibles a través de los sistemas digestivos, urinario y diaforesis. Esto es pérdidas sensibles que lo vemos o lo podemos medir. ¿De acuerdo? Y las pérdidas insensibles, el sistema respiratorio y la piel, ¿no? La transpiración, no es la transpiración, sino el calor nada más. Las pérdidas sensibles por las heces se pierde alrededor de 100 mililitros al día en condiciones normales, pudiendo alcanzar cifras muy elevadas en caso de diarrea. Pregunta de examen, ¿cuánto pierden en agua por las caquitas diarias normales que hacen? ¿Cuánto se pierde? Chicos, 100 mililitros. 10 mililitros. Las pérdidas urinarias son la vía fundamental de eliminación, abarca entre 1 a 2 mililitros kilogramo hora en condiciones normales. ¿De acuerdo? ¿Ya? 1 a 2 mililitros kilogramos por hora. ¿Cuánto están ustedes orinando? Ustedes, chicas, pesarán 50 kilos. Están bien live. Entonces, pierden entre 1 a 2 mililitros por kilogramo. Eso quiere decir que entre 50 a 100 mililitros cada hora, ¿de acuerdo? En condiciones normales. Y como no están yendo cada hora ustedes al baño, ¿en dónde se va juntando esta orina? En la vejiga, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, a través del sudor se pierde una cantidad de agua variable en un rango de 1 a 2 litros al día. En la mayoría de los pacientes ingresados hasta 1 litro por hora en situaciones de ejercicio máximo también. Ahora con este calor que estamos sudando más, estamos aumentando nuestras pérdidas por transpiración, ¿de acuerdo? Yo aquí estoy tomando mi bebida rehidratante, ¿de acuerdo? Porque si no, con este calor estamos así. Entonces, el agua corporal se mantiene en equilibrio dinámico constante debido a la pérdida del agua que acompaña a los productos de desecho corporal, se acompaña de ingresos también de agua con los alimentos nutrientes, y todo ese equilibrio se llama homeostasis, ¿de acuerdo? En términos generales, tiene que haber una compensación entre los ingresos y las pérdidas. Ingresa agua a través de las bebidas, ¿cuántos son los requerimientos diarios? De 30 a 50 mililitros kilogramos día en términos generales. Anoten esa cifra porque sí viene de todas maneras y me los jalo realmente. Si es que les pregunto en cirugía y no me saben, los mando de regreso hasta realidad nacional, ¿ya? Hasta nuestra triste realidad nacional. 30 a 50 mililitros kilogramos día. En los alimentos, 500 mililitros al día. ¿De acuerdo? Alexander Monsalve, ¿qué has comido hoy en día? ¿Qué has almorzado? Te cuento que me he ido yo a Pimentel con un amigo que ha venido de Lima, me he comido un rico ceviche con un sudado y me han dado un pulpo, una jalea de cortesía. ¿Tú qué has almorzado? Nada. Estás aguja. No estás. Alison, Fiorella. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué has almorzado? Almorcé ceviche y arroz con pollo. Ya, ¿y sopita no has tomado? No, hoy no. No, ya, pero en todos esos líquidos más o menos debe de haber en esos alimentos 500 mililitros al día. No creo que haya medio litro en un plato de ceviche y tu arrocito, no creo, pero de todas maneras un promedio de 500 mililitros al día. Fuera de las bebidas, ¿de acuerdo? Porque las bebidas están acá. ¿Cuánto tomas de bebida? ¿Qué has tomado de bebida? ¿No tomas bebida? Sí tomas bebida, ¿no es cierto? Sí, en realidad yo tomo agua todo el día porque tengo mi toma todo lleno y estoy tomando agua todo el día. Sufres de hipotomanía, muy bien, de 30 a 50 mililitros kilogramos día. Bien, y el agua metabólica, jóvenes, ahorita lo vamos a explicar, agua metabólica, 200 mililitros al día. ¿De dónde viene esta agua metabólica, chicos? Ya, me lo jalé, ¡pam! ¡Qué bien! Así me da gozo cuando me lo jalo yo. Así que prepárense para el examen. Un promedio de 2.300, sí. De las reacciones. Ahorita vamos a ver, está bien.
Vamos a verlo, está muy bien tu respuesta, 2.300 mililitros al día. Y las pérdidas en las heces ya hemos hablado, más o menos un promedio de 100 mililitros día, depende si es que tienen diarrea es más, pero si sufren de estreñimiento es menos, ¿no? En la orina 1 a 2 mililitros por kilogramos hora, las pérdidas insensibles, el sudor, la respiración, etcétera, esta cantidad. Y el equilibrio en 2.300, más o menos una persona normal se mantiene en equilibrio. Si es que los ingresos son mayores que las pérdidas, terminamos así pletóricos, todos hinchados, llenos. Y si es que por el contrario, las pérdidas son mayores que los ingresos, terminamos todos arrugados, hechos unos garabatos, ¿de acuerdo? Digamos, la hipervolemia y la sobrehidratación, en principio así en términos generales, porque hay clases sobre estas, ¿no? La hipervolemia o sobrehidratación, encontramos presión arterial variable, generalmente taquicardia, pero no se eleva necesariamente. Presión venosa central, ya hemos hablado, depende del cuadro de fondo, puede ser normal o elevada. En la vena cava mayor de 12, recordemos que el valor normal puede estar básicamente alrededor de 7, y en la aurícula más o menos mayor de 6 centímetros de agua. La presión venosa central debe medirse en la cava, más o menos a nivel de la cava superior. ¿Ya? Volumen y densidad urinaria, variable dependiendo del cuadro de fondo, tendencia a la orina diluida, ¿no? Diluida. La orina diluida tiene una densidad elevada o disminuida. La densidad urinaria, ¿de cuánto es? Pregunta de examen, chicos. Vayan tomando notas. Hipervolemia, sobrehidratación, evidencia clínica de líquidos secuestrados, sobre todo en el espacio intersticial. Ya hemos hablado sobre eso. Edema, citis, quemosis, disnea, taquicardia, derrame pleural, irritación yugular, insuficiencia cardíaca congestiva, muchas veces insuficiencia renal o licúrica. La evidencia clínica de líquido, ya hemos hablado de esto. Volumen extracelular aumentado con edemas con sodio urinario menor a 10 mililitros en el síndrome nefrótico y en la cirrosis hepática, y con sodio urinario mayor a 20 miliequivalentes por litro en la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. Antes existían, bueno, sí, pues los densímetros urinarios, y con esto de acá medíamos la densidad urinaria, ¿no? Tomábamos una probeta con orina y poníamos este densitómetro y nos medía la densidad urinaria. Ahora ya casi no se usa esto de acá, porque no hay, básicamente, no es porque no tenga utilidad. Por el contrario, tenemos los cuadros de hipovolemia o deshidratación. De acuerdo, acá tienen este animalito tan simpático, se llama Gerbo. Este es el campeón mundial, este es un habitante del desierto, y obtiene básicamente su agua de las semillas de las cuales se alimenta, y estas tremendas orejas enormes le sirve como radiador para ¿cómo se llama? Eliminar el calor excesivo, ¿no? ¿De acuerdo? Nosotros no somos así, pues no tenemos esa capacidad de perder calor por las orejas. Necesitamos otros métodos. Entonces, el estado de hidratación e hipovolemia, ya hemos visto, en presión venosa central, en cava, menor de 6 centímetros de agua, y en aurícula derecha, menor de 4. Lo normal es 7. Volumen y densidad urinaria, tendencia a la oligoanuria, volumen urinario mínimo de 0,5 mililitros kilogramo hora. Jóvenes, pregunta de examen. ¿Cuál es el volumen urinario mínimo que nuestros riñones deben de tener para decir que los riñones están funcionando? 0,5 mililitros kilogramo hora. Es decir, una persona de 50 kilos debe de estar perdiendo 25 mililitros por hora. 25 por 24 horas, ¿cuánto es, chicos? Bueno, esa cantidad. O sea, la idea es de que volumen urinario mínimo 0,5 mililitros kilogramo hora, ¿de acuerdo? Tendencia a orina concentradas, mayores densidades. Y entonces la presión venosa puede caer hasta 0 o 2 centímetros de agua cuando la persona está deshidratada. La estimación de los grados de deshidratación podríamos hacerlo a través del porcentaje de pérdida de peso. Durante muchos años yo he tomado esto de acá como el estado de deshidratación, como el porcentaje de pérdida de peso. Pero para poder calcular el porcentaje de pérdida de peso, ¿qué es lo que yo necesito saber? Chicos,
para yo calcular el porcentaje de pérdida de peso, ¿qué datos necesito? Daniel. ¿Sí? No se te escucha muy bien, ¿no? Hola, hola. Sí, habla fuerte nomás y se te escucha, sí. El peso previo a la deshidratación. Claro, el peso normal, el peso previo. Y muchos pacientes no saben su peso previo, no se conocen. Entonces, ¿cómo calculamos cuánto perdió si es que no sabemos su peso normal? Entonces, es una cosa a veces difícil. Una deshidratación es leve cuando hay pérdida del 4%, es moderada 8%, severa 10%. Entonces, pero para eso necesitamos el peso normal, habitual, digamos, ¿no? Igual, entonces, para eso de ahí la OMS ha creado formas de valorar ese estado de hidratación. Uno es a través de la pérdida del agua corporal, es decir, también menos de 50 mililitros kilogramos por peso o menos de 5%, etc. Pero eso necesitamos el peso. Pero hay evaluaciones clínicas que podemos saber para saber si es que un paciente, cuál es el estado de hidratación. Hay cuenta las condiciones generales, que esté bien alerta, los ojos estén normales, las lágrimas estén presentes, mucosas húmedas, paciente bebe normalmente agua, vuelve a lo normal y clínicamente está bien, está alerta. Entonces, clínicamente no tiene signos de deshidratación, aunque ya tiene una deshidratación leve o inaparente. ¿De acuerdo, chicos? ¿Se entendió? ¿Ya? Clínicamente. En cambio, cuando es moderada, ya el paciente no está bien alerta, sino está algo irritable, los ojos están algo hundidos, las lágrimas ausentes, algo secas las mucosas orales, salvo que esté respirando por la boca, el paciente bebe con avidez, sediento, el pliegue cutáneo se retrae lentamente, si tiene 2 o más signos de deshidratación, ya hay una deshidratación clínica. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Sí se puede hacer esto, ¿no? Chicos, les falta calle a ustedes, si tuvieran las emergencias, entonces se darían cuenta ustedes. Yo les pregunto, ¿está hidratado o está deshidratado? Ustedes vienen, los examinan, los ojos, la mucosa oral, los pliegues, etcétera, y ya me dicen, doctor, parece que está deshidratado. Ya, perfecto, ¿no? Y grave, cuando el paciente está letárgico o inconsciente, ojos muy hundidos, secos, ausentes, las lágrimas, o mucosas orales muy secas, paciente bebe mal o no es capaz de hacerlo por sí mismo, que es lo más frecuente, la piel está toda seca, no se retrae, ya uno nota que el paciente está deshidratado. Basta con verle la cara al paciente, ¿no? Para saber de que ese paciente está deshidratado, ¿de acuerdo? Muy bien. Causas de sobrehidratación, aumentos de ganancias de agua, disminución de los mecanismos homeostáticos, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática, y de causa iatrogénica, administración exagerada de líquidos endovenosos. Jóvenes, ¿qué significa iatrogénico? Chicos, ¿están ahí? Sí. ¿Cuándo es mala praxis? No, Ya. es como un daño secundario, o sea, nadie lo ha buscado y es como un efecto secundario de algún tratamiento que le hayas dado. Sí, eso Pero está no mejor, sabía. Alexandra. Ese término de daño secundario no es exactamente, pero sí define mejor que mala praxis. La iatrogenia no necesariamente es mala praxis, ¿de acuerdo? Iatrogénico significa generado por los médicos, causado por la medicina, ¿de acuerdo? Claro, el término de Alexandra no es medio feo, daño secundario, ¿no? Es como en la guerra, la cantidad de los muertos civiles que están muriendo en Ucrania los toman los militares como daño secundario, ¿no? No quieren matar civiles, pero se mueren, pues, ¿no? Entonces, en cambio, el término de iatrogénica es general. Si es que yo te opero, Alexander, si yo te opero y te dejo una cicatriz, esa cicatriz no es debido a un accidente que tú tuviste, sino lo causó el doctor Hirakata por operarte. Eso es una cicatriz iatrogénica, pues, ¿no? Causada por el doctor Hirakata, pero por la cirugía también. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, sí, muchas veces en reanimaciones cardiovasculares
vasculares exageradas, le metemos tantos líquidos a los pacientes con la idea de que no se nos mueran, que el paciente termina todo hinchado, un monstruo, ¿ya? Causa de deshidratación, falta de ingresos, inanición, falta de disponibilidad de agua, incapacidad para ingerir agua, niños, ancianos, enfermos, sin cuidados, etcétera, ¿no? En la a veces en los servicios de geriatría están los pacientes allí y falta personal, no están los familiares y no hay quien les dé de comer y no hay quien les dé de tomar agua, que los viejitos se pueden deshidratar, ¿de acuerdo? Aumento de pérdidas fisiológicas, ejercicio intenso, calor excesivo, patológicas, pérdidas digestivas como los vómitos y las diarreas, las pérdidas renales, la diuresis aumentada, ¿no? Uso de diuréticos, etcétera, pérdidas insensibles aumentadas, fiebre, diaforesis profunda, etcétera, ¿no? En resumen, jóvenes, mi clase es que no existe un día en la actividad de cualquier médico en un hospital en donde no tenga que prescribir una solución de uso parenteral. Por lo tanto, es imprescindible conocer todo lo relacionado a su uso, indicaciones y contraindicaciones. Y si ustedes no son capaces de dominar como estudiantes o internos todo lo relacionado a este rubro, quizás les sea mucho más difícil prescribir otros medicamentos. Si es que no saben manejar agua, ¿qué les voy a pedir acerca de otros medicamentos? ¿No les parece? Daniel Vázquez, ¿estás ahí? Doctor. Sí, sí, acá estoy. Sí. No, sí, sí. Entonces, esta clase es fundamental, indispensable, insustituible, ¿de acuerdo? Estado de hidratación, requerimientos diarios. La ingesta diaria, en términos generales, se calcula 30 a 50 mililitros kilogramos día. Esto es una fórmula bastante grosera, digamos, ¿no? Bastante grosera y general, ¿de acuerdo? Es grosera, pero existen otras formas, lo vamos a ver. 30 a 50 mililitros kilogramos, muchos se preguntan cómo sé si le indico 30 o 50, pues de 30 a 50, o le doy 35, o le doy 40, o le doy 45, porque es entre 30 y 50. Si es que estamos en este clima ahora con mucho calor, tenemos que de preferencia calcular 50. Si es que las condiciones son más benévolas, digamos, podríamos calcular 30, ¿de acuerdo? Pero más o menos es el requerimiento que debemos de calcular. Hoy, si ustedes dicen, ¿cómo quieres que te sirva la cerveza, Daniel? 30 o 50 mililitros por kilogramos día. ¿Qué me responderías? 100, doctor, ¿no? Bueno, esos son los borrachos. En los climas templados, utilizar 30, ¿no? En los climas suaves. Y el día es caluroso, utilizar 50, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos para tener un balance. Existe una fórmula un poquito más, digamos, exacta, aunque verdad que en la práctica, si es que uno hace el cálculo, más o menos sale lo mismo. Se llama la famosa fórmula de Holiday-Segar, o fórmula 100-50-20, ¿de acuerdo? Fórmula de Holiday-Segar o fórmula 100-50-20. ¿De acuerdo? En algunos autores consideran 25 acá, en lugar de 20, 25, pero vamos a dejarlo así, 100-50-20. Para las consideraciones del curso, si les pido en el examen calcular con esta fórmula, utilicen 20, ¿ya? Pero también se puede utilizar 25, pero para las cuestiones calculen 20, ¿de acuerdo? O también, en algunos casos, 25 se puede. Yo les voy a enseñar a calcular de ambas formas, pero para que vean, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste esta fórmula? De acuerdo al peso. ¿Ya? No les pregunto a los chicos, a las chicas, porque las chicas son una grosería. En cambio, Daniel, ¿cuánto pesas? 90, doctor. 90, perfecto. Por tus 10 primeros kilos calculamos 100 por kilo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Sí. 100. Ahí ya te sale 1000, ¿no es cierto? Sí. Anda anotando, 1000. Por tus 10 siguientes te damos 50 por kilo. Ya ahí sería más 500, ¿no es cierto? Ajá. ¿Anotaste? Ya, Sí, sí. Ahora, a tus 90 le restamos 20 porque ya hemos utilizado 20. ¿Cuánto queda? 70, ¿no es cierto? Sí, 70. ¿Sí? Sí. Multiplica 70 por 20, ¿cuánto te sale? 1400, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Ya, súmale a lo anterior 1400. ¿Cuánto te sale? 2900. Ya, ahí está, ¿ya? Más o menos así se calcula. Entonces, un paciente de 45 kilos por los 10 primeros, 100 mililitros por los primeros 10 por 100. Por los siguientes, 50 mililitros
acá te sale 500. Y por el resto, lo que queda más o menos por 20 o por 25, 500 mililitros. Suman todo esto y sale el volumen al día. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Chicos, Daniel, ¿entendiste? Sí, doctor, se entendió. Perfecto, jóvenes, sigamos. Producción de agua metabólica del ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? Lo que alguien dijo por ahí sí es el agua metabólica, es esa agua que se produce en el metabolismo en el ciclo de Krebs. Recordemos que cada molécula de glucosa produce vía glicólisis 2 moléculas de piruvato, que a su vez producen 2 acetilcoenzima A, por lo que cada molécula de glucosa en el ciclo de Krebs produce 4 moléculas de CO2, 2 GTP, 6 NAT, 6 de hidrógeno, 2 FAT y un total de 36 ATP, que esto de acá nos va a dar la energía en ATP para todos los procesos metabólicos, es decir, esta es la batería del cuerpo, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Ya? Pero además produce también CO2 y produce agua, produce 3 moléculas de agua. Esta agua no ingresó al organismo en forma de agua, ingresó en forma de glucosa, ¿de acuerdo? Y aquí esta agua son 200 mililitros más o menos al día en un paciente normal, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? En 24 horas. Si es que están vivos y el agua va hacia el intersticial, de ahí va hacia el vascular, el intercambio de esa agua. En cambio, el CO2 eliminado, ¿hacia dónde se va, chicos? Despierten. Hacia los pulmones y los eliminamos, ¿no es cierto? Entonces, el agua que se produce en el ciclo de Krebs se conoce como agua metabólica, 200 mililitros en 24 horas. Entonces, dejemos de estar hablando estupideces de que ya dejen de enseñar el ciclo de Krebs, que no sirve para nada. Eso es la manifestación de un pobre y triste persona, estudiante de medicina que no entendió nada en realidad. Estamos vivos y la medicina consiste justamente en saber cómo mantenemos esas baterías cargando, ¿de acuerdo? Cuando se les descarga el celular, ustedes están desesperados corriendo a buscar un enchufe. Mi cable, ¿dónde está mi cable? Etcétera. Igualito, el organismo cuando está en peligro empieza a buscar ¿dónde conecto? ¿Dónde conecto? Y para poder seguir proveyendo de glucosa para los procesos vitales. Se necesita también oxígeno, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Ah? Hay pérdidas urinarias, en términos generales, las pérdidas insensibles, las renales, las digestivas, que son todos los días perdemos esto de acá. En cambio, existen pérdidas extraordinarias, ¿no? En el quirófano, cuando estamos operando un paciente, cuando el paciente tiene fiebre, cuando está hiperventilando, cuando hay diaforesis excesiva, ¿no? Hay pérdidas extraordinarias, ¿de acuerdo? Ese balance hídrico que ya hemos visto entre las pérdidas y los ingresos en 24 horas, ¿de acuerdo? Y debemos de hacer un balance de tal manera que debemos de tener un balance hídrico equilibrado, de preferencia ligeramente positivo, ¿de acuerdo? Pero buscar si es que es balances negativos, cuáles son las causas. En los pacientes que están en los hospitales, esto es importante, ¿de acuerdo? Vamos a acelerar para poder tener tiempo para las cosas más importantes. Lo adecuado en un balance hídrico es que sea cercano a cero, ¿de acuerdo? Como todo balance, ¿no? El estado de shock es que el cuerpo no está recibiendo un flujo de sangre suficiente, así que ya sabemos, dejen de estar esto acá, ¿no? Qué triste, no dejen de enseñar el ciclo de Krebs que no sirve para nada, no, eso no es así. Ya sabemos para qué sirve, jóvenes, todo esto de acá, no lo vamos a repetir. Si es que no nos ingresa glucosa y oxígeno, entonces vamos a morirnos, nos morimos, simplemente porque no tenemos, ¿cómo se llama? Energía para los procesos vitales, ¿de acuerdo? Entonces, todo está orientado para eso. Shop vamos a repetir esto en una clase con el doctor Omar Tineo en las próximas... no, perdón, esto me estoy equivocando, es para cirugía, pero el SHOP es el estado patológico de hipoperfusión tisular o hipoxia celular, ¿de acuerdo? Aporte insuficiencia de oxígeno y otros sustratos metabólicos. Eso nos va a dar el SHOP, sobre todo hemorrágico. Lo vamos a ver en la administración de infusión parenterales, y aquí vamos rapidito, jóvenes, nos queda 25 minutos todavía de clases, es justamente ese es el manejo, esto es propio de la enfermería, las enfermeras se están quejando ahora
porque le falta autonomía y porque dicen que ellas también deben de saber prescribir. Pero en términos generales, las enfermeras lo que están esperando es las indicaciones de los médicos. Somos los médicos los que dejamos indicaciones y prescripciones. Entonces, cuando indicamos sueros tenemos que saber indicar. Si es que nosotros no sabemos indicar, después no nos quejemos de que las enfermeras van a empezar a hacer las cosas y van a hacer las cosas en forma independiente. Agua, jóvenes, el agua es vida. Para eso necesita, esto de acá se llama llave de 3 vías ¿cómo se llama? Con extensión, ¿de acuerdo? Hoy en día se utiliza esto de acá para conectar el suero, ya no es como antes. Hoy ya no se utilizan las alitas, las agujas de maripositas como antes, ahora se utilizan los catéteres venosos de diversos calibres, ¿de acuerdo? Y longitudes. En términos generales, jóvenes, si es que queremos el flujo es mayor mientras más ancho es el radio del catéter y más corta es la distancia también, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos pasar grandes volúmenes, utilicen el catéter más ancho y más corto posible. Mientras más largo, es más lento. ¿De acuerdo? Pregunta de examen. Entonces, queremos que pase catéteres de calibre ancho. Si el paciente está chocado, mínimo 18, 16 y 14 si es que hubieran. Difícil encontrar 14. Lo más común es 18. Pacientes chocados, 2 catéteres, ¿de acuerdo? De una pulgada de longitud, generalmente pulgada y 3 cuartos. Este es el frasco del suero, tenemos un pie, el canastillo, claro, son bolsas de plástico, ¿no? Recipiente de la solución, tapón de caucho, ¿no? Tenemos el equipo de... Equipo de venoclisis. El equipo de venoclisis, exactamente, ¿no? Tienen una cámara de goteo, ¿de acuerdo? Toda la tubuladura, la llave reguladora, la conexión al dispositivo de punción, o aquí conectamos la llave de, ¿cómo se llama? De 3 vías con extensión, ¿de acuerdo? Este equipo se llama Volutrol, ¿de acuerdo? Esto va conectado a un frasco y tenemos una cámara con capacidad variable, más o menos 200 mililitros, y esto de acá tiene una cámara, pero esto de acá no da gotas, esto da microgotas, ¿de acuerdo? Microgotas, ahora vamos a ver después. Tenemos otros equipos que se llaman bombas de infusión, ¿de acuerdo? Que ya no es a través del goteo nada más, sino es programación. Ustedes programan qué volumen en tanto espacio de tiempo, y esta cámara se encarga de administrar ese flujo uniforme, ¿de acuerdo? Aquí tenemos entonces una bolsa con el suero conectado al equipo de venoclisis, ¿de acuerdo? A una aguja, etcétera, 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 ¿de acuerdo? ¿Qué cosa deben de saber? La conversión de unidades. Esto hay que recordar: 1 mililitro, 1 centímetro cúbico igual a 20 gotas, ¿de acuerdo? 2, mililitros es igual a una cucharadita aproximadamente, aunque ya no se utiliza, se los ponga acá como cultura, pero ya no se utiliza cucharadita ni cuchara, ¿de acuerdo? Ya cuando queremos dar indicaciones, volúmenes, ¿qué le damos a la mamá? Una jeringuita, ¿de acuerdo? O los jarabes traen un vasito con la medida, ¿de acuerdo? Chicos, ¿están ahí? ¿Todavía viven? ¿Están deshidratados? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces, las indicaciones: 1 mililitro, 20 gotas. 2.5 mililitros, 5 mililitros, 15 mililitros, más o menos una cuchara, ¿no? Pero esto ya se utiliza en mililitros, ¿de acuerdo? Ya hay que evitar utilizar cucharaditas, cucharas, ya eso llama confusión, ¿de acuerdo? Entonces vienen los jarabes con los vasitos, ya no utilizamos la cuchara, utilizamos una jeringa para medir, o hay ciertos ¿cómo se llama? Dispositivos para medir que ya son mucho más exactos. Y lo que les decía, si deseo indicar 3 frascos de cloruro de sodio al 0.9 por 100 jóvenes, allí no dice 0.9, sino dice cloruro de sodio al 9 por 1000. 9 por 1000 es igual que 0.9%, ¿sí o no? No, no. Sí. Sí, joven. Pero como en la computadora ni en la máquina de escribir existía 0 por 1000, yo siempre pongo 0.9%, ¿de acuerdo? En 24, ¿a qué hora, a qué goteo lo indico? Jóvenes, a ver, nadie me da la respuesta. Se murió el paciente como la clase pasada. A este paso, todas las clases van a matar un paciente ustedes, ¿ah? ¿De acuerdo?
Jóvenes, a ver, vamos a hacer eso justamente hoy día. Método práctico para calcular el goteo. Si desea pasar 1 litro de volumen en mililitros en 24 horas, se debe indicar a una velocidad de 14 gotas por minuto. A ver, repitan conmigo. Para pasar 1 litro en 24 horas, debo de indicar 14 gotas por minuto. A ver, todos abran sus micros, repitan conmigo. Para pasar... Carlita, a Para ver. pasar. Al pasar Pasar. un litro de volumen en 24 horas debe indicar una velocidad de Velocidad de 14 gotas por minuto. Por minuto, jóvenes, si es que se aprenden esto, ya aprendiendo mi clase de terapéutica, por lo menos del día de hoy, no me va a hacer pasar vergüenza cuando digan, ¿quién diantres te enseñó terapéutica? Si es que no saben, por favor, van a decir otro nombre, ¿ya? Pero si es que saben, ¿quién? El doctor Hiracata, por supuesto, ¿no? Entonces, y te van a decir, padre o hijo, el padre, ¿ya? Entonces, para pasar, si es que para pasar 1 litro, el goteo es 14, para pasar 2 litros, el volumen va a ser el doble, no 14, 28, ¿no es cierto? Y para pasar 3 litros es el triple. El triple de 14, ¿cuánto es, chicos? A ver, regresen hasta sus clases de primaria donde les enseñaron a multiplicar. Chicos. 42. 42 gotas es la respuesta. De acuerdo, 42. Entonces, la idea es de que por cada medio litro son 7 gotas. ¿De acuerdo? Por cada litro es 14. Por cada medio litro son 7. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, doctor. Entonces, para Sí, pasar doctor. litro y medio, ¿cuánto es? Para pasar litro y medio, ¿cuánto es? 21 gotas. 21. 21 gotas. Jóvenes, si se saben esto, ya aprendieron la clase del día de hoy, por lo menos no me van a hacer quedar mal, ¿de acuerdo? Pero ustedes dirán, pero doctor, ya no es litro y medio, sino son para pasar 237, 2 litros, 237 centímetros cúbicos. ¿Cuánto se utiliza? Ahí, ya me agarró, y ahí sí ya no funciona la fórmula del doctor Hiracata, ¿no es cierto? Entonces, para eso, jóvenes, para esos volúmenes así tan exactos se utiliza esta fórmula. Goteo, en gotas por minuto, es igual al volumen en mililitros entre 3 por el tiempo en horas. Anótenlo, ténganlo ahí bien grande, en un post-it, delante de sus pantallas, porque se los voy a pedir en el examen y ahí van a estar como desesperados. ¿Dónde miércoles está la bendita fórmula, no? Ya, utilizar factores para equipo con goteo normal y usar uno para factor con microgotero. Ahorita lo explicamos. Esto es para gotas. Entonces, si utilizamos esta fórmula, jóvenes, ¿no? Entonces, igual para calcular el volumen, despejamos de la fórmula, ¿no? Si acá ustedes saben matemáticas, si queremos calcular el volumen, entonces, ¿qué hacemos? El goteo, llevamos este factor acá y nos sale la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, así podemos calcular nosotros el volumen. Queremos pasar 1750 mililitros, ¿a qué goteo se lo pasamos? En 24 horas. Entonces, 1700 y pico entre 3 por 24 horas. ¿De acuerdo? Si el médico dice, no, yo quiero que me lo pagas en 12 horas, perfecto, hacemos el cálculo aquí entre 12. Jóvenes, ¿se entiende? ¿No es cierto? No necesito desplayarme más en esto, chicos. Basta con que Claro, doctor. Sí, doctor. cálculo, ¿de acuerdo? Perfecto. Muy bien, el requerimiento calórico. Ya hemos visto el requerimiento hídrico, que es de 30 a 50, o utilizamos la fórmula de Holiday-Cigar. Ahora hablemos del requerimiento calórico, que es un poco más complejo, ¿de acuerdo? Requerimos de utilizar la fórmula de Harris-Benedict, ¿de acuerdo? Pero esto ya es más complejo. Si ustedes quieren hacer cálculo calórico para ustedes, googleen requerimiento calórico, fórmula Harris-Benedict, y rápidamente se les abre a ustedes la fórmula en una aplicación en la cual ustedes ponen su peso, su altura y su edad. Con eso les va a decir la cantidad de kilocalorías que deben de consumir. ¿De acuerdo? Chicos, aquí les dejo la fórmula, pero como les digo, es bien difícil memorizarse la fórmula, la pueden anotar, pero más rápido entran en un aplicativo, fórmula Harris-Benedict y aplicativo, y meten ustedes peso, altura y edad. ¿De acuerdo? Sexo también, ¿ah? ¿Ya? Bien. Los requerimientos de electrolitos, jóvenes, también lo anotan. Y esto es bien variable porque les va a llamar a confusión. Sodio, de 2 a 3 mililitros, mili equivalentes, ¿ya?
sodio de 2 a 3 miliequivalentes por kilogramo de peso día. Algunos autores consideran de 1 a 2, por eso les estoy aplicando esto de acá. Potasio de 1 a 2 miliequivalentes kilogramos por peso día, otros autores de 0,9 a 1,2. Recuerdan que en la clase inicial alguien me preguntó por qué razón no daba yo, ¿cómo se llama bibliografía? Porque le decía que muchos autores dan cifras diferentes, ¿no? La idea es poderles dar yo, ¿cómo se llama lo que sucede, el fenómeno en la práctica. Mire, cloro de 3 a 5 miliequivalentes kilogramos de peso a día, pero miren, otros autores pueden dar cifras tan bajas como 1 a 2. Entre 3 y 5 y 1 a 2 hay mucha diferencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Tatiana, Pachas, ¿estás ahí? Sí, ¿no es cierto? Hay mucha diferencia, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, para consideraciones del curso, consideramos estas cifras, ¿de acuerdo? La OMS recomienda que la ingesta de sal no debe ser mayor de 5 gramos día o 2 gramos al día de sodio, ¿de acuerdo? ¿Ya? No consumir más de 5 gramos de sodio al día, ¿no? ¿De acuerdo? En México ya han sacado el Maruchan del mercado porque tiene mucho sodio y hay muchos alimentos altos en sodio que los están retirando del mercado. Principales soluciones endovenosas tenemos, esto es las soluciones endovenosas que tenemos nosotros en nuestro mercado. Hipersodio al 20%, cloruro de sodio al 0,9%, que es 9 por 1000, cloruro de sodio al 3%, al 5%, entonces son productos que tenemos en nuestro medio, pero la principal solución hidroelectrolítica es el suero fisiológico al 0,9%, o como decía también 9 por 1000. Esta solución tiene 9 gramos de sodio, de cloruro de sodio por litro, ¿de acuerdo? ¿Ya? Recordemos de que no se recomienda, ¿no? Lo que hemos dicho, jóvenes. No más de 2 gramos al día, y este de acá ya tiene ya 8 o 9 gramos, ¿no? De cloruro de sodio por litro, ¿no? Que es cloruro de sodio, no es de sodio es menos de la mitad. Lo que equivale a 156 miliquivalentes de cloruro de sodio. Soluciones salinas al 0,9. Jóvenes, ¿han visto mi paper? El paper que les envié. Sí, doctor. Perfecto, ahí está, lo pueden estudiar con mucho detalle, con mucho cariño, está bien recopiladito, ¿de acuerdo? Sí, se aprenden todas esas soluciones. Que, bueno, para esta clase, qué cosa que ya falta pocos minutos, qué es lo que tienen que saber, la cascarita, digamos, ¿no? Aprendan todo sobre solución salina al 0,9%, que es lo mismo que suero fisiológico, ese que creó Claude Bernard, ¿no es cierto? O también vienen como solución salina o suero fisiológico, ¿de acuerdo? O solución de cloruro de sodio al 0,9%. Está indicada, ¿no? Incrementar el líquido vascular intersticial, solución de elección en el choque hipovolémico, aunque no hay que exagerar, hiponatremia, irrigación de heridas, irrigación de ojos, hipocloremia, esto se lo debemos gracias a Claude Bernard, y contraindicada en hipercloremia, acidosis hiperclorémica, hipernatremia, acidosis, etcétera, 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 paciente sobrehidratado, encharcado, etcétera, ¿de acuerdo? Desventaja: disminuye la concentración de proteínas plasmáticas, diluimos esto como echarle agua a la sopa, tenemos más cantidad de sopa, pero aguada, ¿no? Algo así. Disminuye el bicarbonato, produce acidosis clorémica, produce edema intersticial, etcétera, ¿no? ¿Cómo debes indicarla? 500 a 3000 mililitros en 24 horas, dependiendo del objetivo de tratamiento, el padecimiento en cuestión, casos especiales, choque hipovolémico y paciente quemado. En términos generales, para poder correr más con mi clase y hacerlo más práctico, tenemos la solución salina por un lado, tenemos la destroza al 5%. La destroza al 5% es cada 100 mililitros contiene 5 gramos de destroza, 50 gramos en 100 mililitros, ¿de acuerdo? Es decir, si es que tiene 50 gramos en 1000 mililitros, es decir, en un litro, ¿cuántas kilocalorías aporta un frasco de destroza al 5%, chicos? ¿Cuántas kilocalorías? 200. 200. 200 Kilocalorías por litro. kilocalorías. Exactamente, ¿de acuerdo? ¿Ya?
y nuestros requerimientos oscilan alrededor de los 1800 a 2000 kilocalorías, entonces nos queda corto, ¿no? ¿De acuerdo? Pero más o menos para que tengan. Ahora, ¿cuál es el problema, jóvenes? Si ustedes colocan a un paciente destroza al 5% solo, entonces ingresa agua con glucosa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la glucosa? Es rápidamente tomada por el hígado y utilizada por el cerebro, ¿de acuerdo? Vicente, Alejandra, ¿están ahí? Yo las veo aquí y son las primeras que aparecen en mi pantalla, no es que me la haya aprendido con las chicas, ¿ya? ¿En dónde entran? Entran al ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Se sale consumiendo esa glucosa, se transforma en ATP, energía, piruvato, en CO2, ¿no? En CO2, la glucosa en agua. ¿Y qué es lo que se queda? Se queda el agua. El agua. Darinka, sí, levantaste la mano, dime. Sí, doctor, quería hacerle la consulta porque hace unos días vi Habla las fuerte, Darinka, gotitas, sí, te escucho, pero habla fuerte. vi las gotitas de Rino Bebé, no sé si Sí, has escuchado, que son solución, sí, ¿para qué se cloruro de sodio. utilizarían? Claro, porque eso se coloca en la nariz, entonces como Sí, para los para moquitos, humectar no la sé. nariz de los bebés. Sí, para humectar la nariz de los bebés cuando están sequitas, ¿no? Para fluidificar los moquitos. ¿Ya? De Rino Bebé, sí. ¿Ya? Para eso se Ya, utiliza. doctor, gracias. Bien. Pero en términos generales, jóvenes, entonces el organismo consume la glucosa y se queda con el agua pura. Jóvenes, el agua pura es veneno. Entonces, no deben de administrar generalmente destroza al 5% sola sin agregados. Repitan conmigo, no debo de utilizar destroza sola al 5% sin agregados. A ver, Darinka, repite. No debo utilizar dextrosa sola al 5% sin agregados. Perfecto. ¿Qué agregado le vas a agregar? Valga la redundancia. Le vas a aplicar cloruro de sodio en ampollas. Vienen ampollas al 20%. ¿De acuerdo? Darinka, ¿me escuchas? Sí, doctor. Está explicado en mi paper, pero de todas maneras. Si tú agarras una ampolla de hipersodio, que es cloruro de sodio, al 20%, y se lo pones en el litro, estás creando una solución medio normal. Ya no les voy a explicar normalidad o osmolaridad, etcétera, porque no lo deberían de saber y es muy largo explicarlo. Entonces, si le aplicas una ampolla de hipersodio a tu destroza al 5%, estás creando una solución medio normal. Si es que quieres agregar, hacer una solución 1 normal, ¿cuántas ampollas de hipersodio le vas a agregar? ¿Alguien que tenga la respuesta? Ya ven, ¿por qué no prestaron atención cuando en la clase de... ¿Ah? 3. No, Alejandra, 2. Repite conmigo. Le voy a agregar 2 ampollas de hipersodio para hacer una solución normal. A ver. Le voy a agregar 2 soluciones de hipersodio para Hacer una solución normal. una solución normal. Normal. Es decir, jóvenes, miren, vamos a retroceder. Aquí tienen una solución salina que tiene agua y sal nada más. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Alejandra, acá mi puntero, osmolaridad isotónica, 308 miliosmoles por litro. La osmolaridad plasmática está entre 280 y 300, más o menos. Entonces, si esta solución salina tiene más o menos es isotónica, isosmótica. ¿De acuerdo? Darinka, por favor. A ver, Alejandra, dígame que sí. Sí, doctor. Sí. Ya, perfecto. Esto es la solución normal. En cambio, la solución de destroza, yo quiero tener solución fisiológica, pero además con destroza. Esta destroza no tiene electrolitos, entonces tiene glucosa. Entonces yo quiero fabricar una solución que sea también un suero con destroza. Entonces le agrego 2 ampollas de hipersodio y voy a tener acá esta misma solución más los 50 gramos de glucosa. ¿Se entendió? ¿Chicos? Sí, doctor, sí. Ya, ahora sí, perfecto. ¿Ya? A ver, vamos a seguir. Aquí tienen el famoso hipersodio, que vienen ampollas de 20 mililitros. Hay veces vienen
21.5, ¿ya? No hay que tener cuidado porque entre 20 y 21.5 no hay mucha diferencia en realidad ¿cómo se llama este en sodio, ¿ya? Pero hay ampollas de 20 y hay de 21.5. Las ampollas de cloruro de sodio al 20%, ampollas como les decía, 2 ampollas de esta de acá, mira, una ampolla da una molaridad por litro de 136, entonces con 2 ampollas más o menos alcanzan los 280 más o menos, ¿de acuerdo? Aquí tienen la ampolla de hipersodio. Y ya les decía. Ahora, jóvenes, ¿pueden inyectar en una vena agua estéril? Chicos. Chicos, la última pregunta. ¿Con agregados? ¿Sí? No, porque se le tiene que poner agregado de cloruro de sodio. Alexandra. ¿Quién me respondió? Perdón, Alejandra, ¿quién fue? Yo, doctor. Perfecto. Dime una cosita. ¿Por qué no podemos poner agua estéril dentro de la vena? Sin electrolitos. Doctor, porque no es No isotónico. es isotónico. Se altera el medio isotónico. O sea, se altera, pero estás diluyendo y además puede producir de que las hematíes se lisen, ¿no es cierto? Entonces acá, ¿qué es lo que dice? A ver, mi puntero que dice agua, a ver, alguien que me diga. ¿Sí? Agua estéril para inyección. Dice que dice Estéril agua para inyección. para inyección, pero esto es para diluir medicamentos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero no se debe de administrar, por favor, por su madrecita, por lo que más quieran, por la abuelita, por su mascota, que se pierda su mascota, o sea, la roben si es que no se acuerdan de esto, ¿de acuerdo? No vayan a utilizar agua estéril directamente, por amor de Dios, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y destroza sola, no, de preferencia con electrolitos. Ahora, si ustedes tienen agua estéril, no tienen otra cosa, pero sí tienen 2 ampollas de hipersodio, si ustedes al agua estéril le agregan 2 ampollas de hipersodio, van a fabricar esto de acá. ¿De acuerdo? ¿Chicos? ¿Se entendió? Si entendieron eso, jóvenes, la clase se finí, se tú. ¿Ya? ¿De acuerdo? Porque ya entendieron, saben un montón. ¿De acuerdo? Entonces, la solución de cloruro de sodio es más o menos isotónica, isoosmolar, isoosmótica, ¿de acuerdo? Con la molaridad plasmática alrededor de 280 a 300, ¿de acuerdo? Si es que utilizan destroza al 5%, no hay que administrarlas solas, de preferencia con 1 o 2 ampollas de hipersodio, ¿de acuerdo? ¿Pueden agregarle calium de acuerdo a la necesidad? Sí. Nunca se utiliza agua estéril directamente a la vena, ¿de acuerdo? Se utiliza para lavar equipos, miren, vehículos para dilución de fármacos de administración endovenosa, para lavar, enjuagar equipos, para todo eso se utiliza esto de acá, ¿ya? Para agua destilada, para los radiadores de los carros, etc. Aquí tienen calium, jóvenes, que es el cloruro de potasio, que se puede utilizar, el calium al 20%, aquí tienen la composición, la tienen ustedes también en su paper, ¿de acuerdo? Entonces, otra solución se llama solución polielectrolítica endovenosa, que no lo utilizamos mucho los médicos de adultos, de repente más en las diarreas, sobre todo muy acuosas, vamos a ver en hidratación, se utiliza solución polielectrolítica. Lactato de Ringer no tenemos en nuestro medio en soluciones de un frasco, tenemos solución polielectrolítica que son solución polielectrolítica glucosada, ¿de acuerdo? Esta es su composición, pero como les digo, se utiliza en diarreas severas, ¿ya? ¿De acuerdo? Bulimia severa, depresión hidrosalina, secundaria de pérdidas intestinales, en especial diarreas hipersecretoras como el cólera. No tenemos eso, no lo utilizamos mucho también, pero sí hay que saber, ¿ya? Y la solución de destroza en agua destilada 5%, ya sabemos, debe evitarse administrar soluciones que no contengan electrolitos, entonces ya saben eso de ahí. Muy bien, chicos, con esto de acá acabamos mi clase. Por favor, ya saben, repitan, jóvenes, de que tienen ustedes que saber que el ciclo de Krebs sí sirve, joven, no es que no sirva, sí, ya, sí sirve. Después deben de recordar que los aspectos de las pérdidas con los ingresos, la cantidad de líquidos por día que necesitamos va de 30 a 50 mililitros por kilogramos. Podemos hacer el cálculo con la fórmula de Holliday-Sigard, que es 100
50, 20 o 25, ¿de acuerdo? Para los requerimientos calóricos también, a ver, podemos omitir acá, ¿ya? Disculpen. Bien, entonces, eso después de allí, de las soluciones, las más utilizadas, la solución de cloruro de sodio al 9 por 1000, ¿de acuerdo? Lo pueden administrar en las venas, pero no hay que exagerar mucho porque el paciente termina con edemas en la sarca. Destroza sola no hay que utilizar, hay que agregarle electrolitos. ¿Qué electrolitos? Generalmente un hipersodio o 2 hipersodios, ¿de acuerdo? Podemos agregarle algo más también. Agua destilada jamás de los jamases, never in the life, ¿de acuerdo? Bien. Y los goteos para, si quiero, por cada medio litro, 7 gotas. Ahora, algo que me olvidaba es de que 3 microgotas es el equivalente a una gota, ¿de acuerdo? Sí lo saben, ¿no es cierto? Chicos, respóndame rapidito que no me queda tiempo. Sí, doctor. El cálculo del goteo, ya saben, gotas es volumen entre 3 por el tiempo en horas, ¿de acuerdo? Si es que quieren el cálculo del microgoteo, a la fórmula le suspenden el 3, ¿de acuerdo? Le quitan el 3. Y listo, se acabó. ¿Tomaron nota? Muy rápido. Bueno, ya estudiarán, pues, ¿no es cierto? Ok, nos vemos, chicos. Preguntas, perdón, disculpen. Todo claro, doctor. No te escucho, habla más alto tu pregunta. A la fórmula cuando es microgoteo, se le quita el 3, ¿dijo? ¿Sí? Sí, cuando la fórmula es para las gotas. Si la fórmula es para las microgotas, le eliminas el factor 3. ¿De acuerdo? Daniel, ¿me entiendes? Está en mi escrito, en mi paper, ¿ya? Ok, chicos, tengo que entrar a cirugía, así que los dejo, disculpen. Nos vemos, que estudien. Coman su comida. Gracias. Chao.